En esta pregunta, se nos pide que seleccionemos el compuesto primario para describir cada número. Repasemos la definición de un número primo. Un número primo es un número entero mayor que 1, que tiene solo dos factores, 1 y si es propio. Y aquí hay algunos ejemplos de números primos. 2, 3, 5, 7, 11 y 13 son primos. Por ejemplo, si echamos un vistazo a 13, los únicos factores de 13 son 1 y 13, porque 1 por 13 es igual a 13. No hay otro producto que involucre números enteros que daría un producto de 13, y por lo tanto 13 es primo. Mirando el primer número aquí tenemos 12. Bueno, sabemos que una vez 12 es igual a 12. Pero si pudiéramos encontrar otro producto que involucre diferentes números enteros que sean igual a 12, esto nos dirá que 12 es compuesto y no primo. Y fíjate que 12 es par, termina en 2. Todos los números pares, excepto 2, serán números compuestos. 2 por 6 también nos da 12, así como 3 por 4. Entonces esto nos dice que 12 en realidad tiene 6 factores. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Pero tan pronto como sepamos, un número tiene más de 2 factores, podemos detenernos e indicar que el número es compuesto. Entonces 12 es obviamente un compuesto, y no primo. Luego tenemos 35. Que podemos escribir como 1 por 35. Pero ahora, si podemos encontrar un producto diferente que sea igual a 35, nuevamente esto nos dirá que 30, y 5 es un número compuesto y no un número primo. Entonces, porque 5 por 7 también es igual a 35. 35 tiene más de 2 factores, en realidad tiene 4 factores. 1, 5, 7 y 35, lo que significa que 35 son compuestos y no primo. A continuación tenemos 17. Una vez 17 es igual a 17. Si no podemos encontrar otro producto usando números enteros iguales a 17, esto nos dice que 17 es primo. Y esto a veces puede ser un desafío. Si no hay otro producto que involucre números enteros que sean iguales a 17, y por lo tanto, 17 solo tiene dos factores, 1 y 17, y por lo tanto 17 es primo. Luego tenemos 41, y sabemos que 1 por 40, y 1 es igual a 41. Pero estamos buscando un producto diferente que involucre números enteros que serían iguales a 41. Y una vez más no lo hay. 41 solo tiene dos factores, 1 y 1 mismo, y por lo tanto 41 son primos. Y nuestro último número es 72. Entonces 1 por 72 es igual a 72. Pero una vez más, observe cómo 72 en realidad es par, termina en 2, por lo que no será primo, será compuesto. Tan pronto como reconozca que, digamos, 2 veces 36 es igual a 72, podemos continuar y detenernos, porque podemos ver que 72 tiene más de 2 factores. Pero para practicar más, continuemos. 3 veces 24 es igual a 72, y entonces sí 4 veces 18. Y todavía hay más productos que son iguales a 72. 6 veces 12 es igual a 72, así como 8 veces 9. De nuevo, no tenemos que enumerar todos estos para determinar si nuestro número es primo o compuesto. Tan pronto como encontremos más de 2 factores, sabemos que el número será compuesto. Entonces, 72 es obviamente compuesto. Tiene un total de 12 factores. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 9, 12, 18, 24, 36 y 72. Espero que hayas encontrado esto útil.